Hola amigos, estamos una vez más reunidos a través de lo que son las redes sociales, especialmente para hoy día, en forma gráfica, mostrar lo que el mundo cristiano celebra, lo que es Semana Santa. El mundo católico también celebra Pascua de Resurrección, pero el mundo judío también celebra lo que es la fiesta de Pesaj, o la fiesta de la Pascua judía. Y vamos a tratar en forma gráfica, mostrar un poquito cómo estas fiestas se relacionan. La Pascua judía o Pesaj, ¿cierto? Cómo se vincula con la Semana Santa en el momento en que Cristo fue sacrificado. Y también, por supuesto, con otras fiestas más que son de real importancia, también conocer y saber. Hemos dispuesto una mesa para mostrar un poquito cómo es la fiesta de Pesaj, cuáles son los elementos que se utilizan. Vamos a decirle a mi hijo que muestre un poquito, haga un paneo ahí, ¿cierto? De un poquito como en la mesa, las cosas que están compuestas. A grosso modo está la mazot, que es el pan sin levadura. Tenemos el apio, tenemos perejil, por supuesto. Hay huevo, vamos a hablar acerca del huevo de Pascua. Está el vino, obviamente un vino sin fermentar, un jugo de uva. También se usa un poco también de manzana, tenemos manzana rallada. Tenemos también miel, tenemos nueces, y vamos a ir explicando un poquito de qué se trata un poquito esto y la relación con la fiesta judía y la Semana Santa. Bueno, esta es una fiesta que fue instaurada por el Señor en los tiempos de Moisés. Esta es la fiesta que los judíos celebraron, que fue previo a la última plaga que se realizó en Israel, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Ahí el Señor logró instituir, ¿cierto?, esta fiesta para que ellos conmemorasen un poquito lo que Dios hizo en favor de su pueblo. El vino representa, por supuesto, el jugo de la vid, ¿cierto? La bendición de Dios sobre la tierra, pero también representa la sangre de Cristo. El apio y el perejil, que son hierbas más o menos amargas, representan lo que Dios dijo que había que comer para representar la amargura de la servidumbre en Egipto. Después se introdujo un poco también en la manzana rallada, se introdujo en el tiempo en la fiesta judía de Pesaj, junto con la manzana, las nueces con miel, porque la costumbre es mezclar la nuez, la miel y la manzana para recordar cómo ellos hacían ladrillo con paja en la servidumbre en Egipto. Está el cordero también que se sacrifica, muy importante que el centro todo es el cordero. Bueno, el cordero nosotros lo tenemos listo, no lo hemos mostrado. Está el huevo, pero este es un huevo distinto a lo que celebra el mundo cristiano católico. Este no es el huevito de Pascua que trae el conejo, que son de... No, este es otra cosa. El huevo se introduce cuando no había santuario y era más bien un símbolo de las ofrendas que se llevaban. Aunque en el judaísmo el huevo tiene distintas connotaciones. También representa la muerte, ¿cierto? Cuando Israel no tuvo santuario porque fue destruido, las ofrendas que se llevan representaban ese huevo, en fin, distintas costumbres. Está el pan sin levadura, ¿cierto? Que no había nada que debía ser leudado ese día con ese pan, porque en realidad era ¿cómo se llama? La levadura era un símbolo del pecado, pero en el contexto de esta fiesta, ¿ya? Y las cosas amargas que se comían era para recordar la amargura y cómo Dios se acordó de Israel, lo sacó con brazo poderoso. Está el vino. Se hace una oración, ¿cierto? Por el vino, se hace una oración cuando se parte el pan, la oración cuando se comparte el alimento, porque si usted recuerda, cuando Jesús, en la última fiesta judía que era la Pascua, él se junta con sus discípulos en aposento alto y dice la escritura, dice así: después de haber cenado, tomó el pan, y tomó el vino. Es decir, cenó. ¿Qué cenó Cristo? Lo que cenaba cada judío en esta fiesta nacional. Estas cosas que hemos puesto en la mesa para graficar un poco de todo esto. Después de cenar, Jesús, de la Pascua judía, toma dos símbolos: el pan sin levadura, lo reparten los discípulos, y también toma el contexto del vino, y ahí obviamente él lo deriva al cristianismo como a la Santa Cena, pero es una derivación de la Pascua judía. El huevo de Pascua no tiene nada que ver con los huevitos que entrega la gente el día domingo de la Pascua de Resurrección que trae el conejo. Es una cosa completamente distinta. Tristemente no tiene nada que ver. Tiene el huevo de Pascua que se hacen, digamos, el domingo con el conejito de Pascua. Tiene que más que nada una costumbre babilónica pagana, ¿ya? Cuando el hijo de Semírame, eh,
fue muerto, Tamuz, y lo decapitaron en muchos fragmentos. Y su madre buscó todas las partes de su hijo, que Tamuz que había sido asesinado y fragmentado, y recorrió muchos lugares buscando cada parte, que encontró todas las partes. Ya había una parte que no encontró, que era el aparato masculino reproductor. Esa parte nunca lo encontró. Entonces cada vez que se celebraba la muerte de Tamuz, su madre salía a buscar la parte que le faltaba por todos los distintos lugares. De ahí deriva eso, ir a buscar los huevitos pascuas que quedan escondidos, en definitiva. Pero no tiene que ver con Pesaj ni con la Pascua judía en lo absoluto. Pero estas fiestas tienen una relación muy importante. Vamos un poquito al libro del Éxodo rápidamente para ir graficando, ¿cierto?, cómo esta fiesta es instituida. En Éxodo, en el capítulo 12, el Señor más o menos instituye lo que es la Pascua judía. Vamos a leer rápidamente lo que nos interesa en esta pequeña reflexión de sábado. Por supuesto, mandar un saludo a todos los amigos, especialmente los amigos de la radio La Séptima Trompeta, que generalmente también se contactan con nosotros, Raúl Millán, su director, y muchos otros que se conectan vía streaming y redes sociales, por supuesto. En Éxodo 12 está la instauración de la Pascua o la fiesta de Pesaj. Dice: habló Jehová a Moisés, a Aarón y en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses, para vosotros este será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 día de este mes, tomase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, con él, entonces con su vecino inmediato y su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolarás. Es decir, ¿cuándo se inmoló el cordero? Es decir, el cordero primero se separaba, pero en el día 14 del mes de Nisan, el cordero era inmolado. Y tomarán de la sangre y la pondrán sobre los postes, los dinteles de las casas, que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Es decir, aquí lo interesante es que cuando se instaura esta fiesta, ahora, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué hace una fiesta? ¿Y por qué tiene que el judío? Esto no es para judaizar, no es para que la gente tenga que celebrar esto es una forma didáctica de mostrar cómo las cosas se hacían y el significado que tiene para nosotros. Era lo importante es que el centro era el sacrificio del cordero, porque en esa fiesta se había de recordar lo que Dios había hecho por la raza humana, pero especialmente cómo Dios se acuerda de su pueblo, y justamente con el efecto de la última plaga, la plaga que tiene que ver con la muerte de los primogénitos. ¿Por qué los primogénitos de Israel fueron salvados? Gracias al sacrificio de ese cordero, y porque su sangre fue puesta en los dinteles de cada puerta de cada hebreo. Y ese sacrificio otorgó la libertad a los judíos. Y uno se da cuenta que Dios ya estaba actuando por gracia y por misericordia. No es solamente que Dios presenta la gracia y la misericordia en la cruz de Cristo, cuando Cristo muere. Dios hasta ese entonces, en los tiempos de Moisés, estaba mostrando cómo era el plan de la salvación, por gracia y por misericordia. Porque cuando el Señor le dijo a Moisés que fuera a sacar a su pueblo, Dios no condicionó a Israel. Dios no le dice a Moisés: mira, anda, dile a este pueblo que haga esta cosa o esta otra, que cumpla con estos preceptos. No había que cumplir nada. Solamente creer en el poder de Dios, que lo podía liberar de la mano de Faraón. Y el Señor obró mediante Moisés por gracia y misericordia, porque ese pueblo no se lo merecía. En 400 años se olvidaron del Dios del cielo, se olvidaron del Shabbat, de todas estas cosas, y más aún estando ya en el desierto, aún desean las ollas de Egipto, hasta el sistema de alimentación se habían olvidado. Pero el Señor no los condicionó, simplemente actuó y obró por gracia y misericordia, los liberó. Pero tan pronto como fueron liberados, los mandó al Sinaí y allí lo esperó y le entregó los 10 mandamientos. Pero esta no era la única fiesta en realidad en Israel que se celebraba en los tiempos de Jesús, por supuesto. Había otra fiesta más que vamos a conversar un poquito en esta noche. Miren, los invito a buscar en el libro del Levítico, en el capítulo 23.
Levítico capítulo 23 están las fiestas solemnes. Estas no son las fiestas judías, sino que son las fiestas solemnes. Y aquí el Señor dispone de ciertas fiestas que eran fiestas nacionales, que eran feriados legales y que tienen una importancia porque Dios de una forma didáctica, ¿cierto? Explica el plan de la redención mediante figuras. Una de ellas fue la construcción del santuario. Mediante las figuras del santuario, de cada utensilio del santuario, Dios explicaba el plan de la redención, lo que Cristo haría algún día por nosotros. Y en cada una de estas fiestas no era distinto. Cada fiesta fue diseñada por el Señor para de una forma didáctica recordar en el consciente de cada judío lo que un día haría su Hashem, su Señor, el Mesías en favor de su pueblo y en favor de la raza humana, por supuesto. Y cada fiesta tiene una connotación que apunta al Mesías. Vamos a leer entonces en Levítico 23, ¿cierto? Del versículo 4 en forma breve para atenernos a lo que nos interesa en esta noche. Levítico 23, versículo 4 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, en la Pascua de Jehová. Lo que hemos visto en Éxodo 12, ¿cierto? Cómo se instauró la Pascua. A los 15 días, y es decir, ya no es a los 14, a los 15 días, es decir, del día 14 se salta el día 15 y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Es decir, en el contexto de una semana se dan varias fiestas. La Pascua, en el mes 14 se sacrifica el cordero, al día siguiente de la Pascua, en el día 15, era la fiesta de los panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo haréis. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos y dile: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de la tierra. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que sepáis y seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. El día en que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, sin mancha. Entonces, aquí usted se da cuenta, querido amigo, que eran 3 fiestas en definitiva, que eran paralelas. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las gavillas o la fiesta de las primicias. Y de esas fiestas vamos a hablar hoy día, porque generalmente en el mundo cristiano y también judío se habla mucho de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pesaj que se hace con esta fiesta, con esta mesa maravillosa, donde presentamos distintos elementos del comer, ¿cierto?, que representan cada una de las cosas en la figura de Cristo. También hablamos de la fiesta de los panes sin levadura, pero no hemos olvidado de la fiesta de las gavillas. Y esta fiesta es muy importante, especialmente para nosotros, los cristianos, que creemos que ese cordero que sacrificaba en el día 14, que ese cordero que con su sangre pintaron los dinteles de las puertas, y los judíos, los hebreos, ¿cierto?, sus primogénitos no murieron cuando pasó el ángel de la muerte, entendemos que ese cordero es una figura de la persona de Cristo. Pero sin embargo había otra fiesta que también prefiguraba a la persona de Cristo. No era la fiesta de los panes sin levadura, no era la fiesta del Pesaj, de la Pascua, era también la fiesta de las gavillas. Entonces, cuando los judíos llegaron a poseer la tierra prometida y empezaron a cultivar la tierra, ellos cada año tenían que ir a presentar, ¿cierto?, los primeros frutos de la tierra. Y los presentaban, ¿cierto?, delante del sacerdote como una ofrenda de Mesías, más el sacrificio de un cordero. Y esta fiesta era contemporánea desde el punto de vista que se daba en el ámbito de la fiesta de Pesaj y de la fiesta de los panes sin levadura, en el contexto, en el día en que Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, ¿cómo era la fiesta de la gavilla? Como en Israel, en lo mismo que en los tiempos de Jesús, en Israel había muchos campos. Entonces había que elegir uno de ellos. En ese campo el sumo sacerdote tenía que ir a cortar los primeros frutos mismos de la tierra y presentarlos muy de temprano en el santuario como una ofrenda al Señor. Y como en Israel había muchos campos, entonces como a la suerte se elegía uno, decía, ya, el que está en tal sector.
Pero el sumo sacerdote junto con una comitiva, ellos de forma anticipada tomaban la distancia en que se demoraba el sumo sacerdote desde la salida del templo del santuario hasta el lugar que era indicado para cortar los primeros frutos. Y tomaba el tiempo cuánto se demora en ir y cuánto se demora en volver, porque tiene que estar a la primera hora del sacrificio para presentar la gavilla. Entonces tiene que tomar cierta precaución, la distancia para no demorarse. El día de la fiesta, después de la Pascua, al día siguiente, ¿cierto?, de la fiesta de los panes sin levadura, el sacerdote, ya sabiendo el lugar donde tenía que cortar, ¿cierto?, los primeros frutos de la tierra, él partía desde el templo, obviamente engalanado, con las vesturas de sumo sacerdote, con el pectoral, con toda la vestura hermosísima que utilizaban, la misma vestura que se le dispuso a Aarón y a toda su descendencia de los sumos sacerdotes. Y cuando el sumo sacerdote partía a aquel campo elegido en forma previa, la gente, todo el mundo salía a los caminos a recibir al sumo sacerdote, ya a cantar sana y con palmas lo recibían y cantaban. Y el sumo sacerdote partía el camino, ¿cierto? Ya a aquel lugar ya que estaba predicho, llegaba a ese lugar, cortaba él mismo los primeros frutos de la tierra, y él tomaba las gavillas, ¿cierto? Los primeros frutos, y cuando volvía de aquel lugar hacia el templo, por el camino él iba meciendo las gavillas, mostrando los primeros frutos de la tierra, y todo el mundo le hacía un camino y cantaban hosana y cántico y salmos, hasta que llegaba al santuario, al templo, y lo presentaba y se quemaba en el altar como una ofrenda al Señor en reconocimiento, ¿cierto?, lo que Dios hacía por su pueblo, porque ninguna cosa le faltaba. Pero cada fiesta prefiguraba a Cristo. El Cordero Pascual de la fiesta de Pesaj, Cristo. Jesús el pan, dijo: yo soy el pan vivo que descendí del cielo. El mismo dijo: el que tenga sed venga y beba, ¿cierto?, del agua de la vida. Pero la gavilla también era una figura de Cristo. Vamos al libro de Mateos, el capítulo 27. Vamos rápidamente a poner los lentes, ¿cierto? En Mateo, en el capítulo 27, se presenta un poquito cómo el Señor prefiguraba a Cristo como esa gavilla, ¿cierto?, en los primeros frutos de la tierra. Específicamente vamos a leer el capítulo 27, donde dice la crucifixión de Cristo. Leamos del versículo 43 en adelante para no alargarnos mucho. Dice así, Mateo 23 del versículo, capítulo 27 de Mateo, del versículo del 43 en adelante. Este es el contexto de la crucifixión. Dice: confió en Dios y dijeron: líbrale ahora si le quiere, porque dicho soy hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó en vinagre, y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Aquí, si usted se fija, en la fiesta de la gavilla se elegía como al azar un campo, donde el sumo sacerdote iba a cortar los primeros frutos de la tierra. El Señor Jesús, con su muerte expiatoria, dice que hubo un gran terremoto y las rocas se partieron.
y muchos sepulcros se abrieron. Es decir, en ese viernes de tarde, cuando Jesús murió, muchos sepulcros se abrieron, como que quedaron marcados. Pero dice la Biblia que después de la resurrección de él, la pregunta, ¿qué día Jesús resucitó? Obviamente que el domingo, que es el primer día de la semana. Cristo muere un viernes, ¿cierto? El día de la aparición del Shabbat. Jesús reposó en sábado. Y el primer día de la semana, como dice la Biblia, que es domingo, dice ahí, Cristo resucita y dice, y los sepulcros que con ese terremoto cuando Cristo muere se habían abierto, dice, muchos de los que habían dormido salieron después de la resurrección de él. Vale decir, el primer día de la semana, el domingo, muchos se levantaron. Volvamos a leer el texto. Veamos el versículo 51 de Mateo 27. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, con ese temblor el Señor marcó aquellas tumbas que después iban algunos a resucitar y a acompañar a Jesús al cielo como los primeros frutos del sacrificio de Cristo. Versículo número 52. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron. ¿Cuándo se levantaron? Dice ahí, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad. Entonces Jesús muere, y en esa tarde que él muere de viernes, con ese terremoto, muchos sepulcros quedaron marcaditos. El domingo, cuando Cristo resucita, primer día de la semana, muchos resucitaron, dice, después de la resurrección, salieron a dónde? A la ciudad a presentarse. Y esto era muy importante que sucediera. Los fariseos habían diagnosticado no tan solo el ministerio de Cristo, sino que también habían tirado un manto de duda con respecto a la resurrección del Señor. Pusieron guardias en la tumba y pusieron falsos testigos, como el que el cuerpo lo habían robado los mismos discípulos, toda una nebulosa para qué cosa, que la gente no creyese que Cristo resucitó. Pero era imposible porque otros resucitaron junto con Cristo y ellos se presentaron delante de muchas personas testificando que Cristo lo había resucitado. Por lo tanto, era imposible acallar la verdad en ese momento. En San Juan, avancemos rápidamente, la misma escena de la resurrección, San Juan capítulo 20, leamos el versículo 17, cuando el Señor se le aparece a María en esa mañana gloriosa, como dice la Biblia, el primer día de la semana, actualmente se supondría que es domingo, ¿cierto? Dice así en San Juan capítulo 20, versículo 17, cuando Jesús se aparece a María, dice así, en la resurrección. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mi hermano y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, cuando Jesús le dice a esta mujer, María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, o sea, ojo, todavía no había subido ante el Padre. Cristo resucita, se encuentra con María, Jesús dice, mira, no me toques, pero el Evangelio dice, no me detengas, no me retrases. ¿Por qué? Porque aún no he subido a mi Padre. ¿Y por qué era tan importante para Jesús estar prontamente delante del Padre? Porque así como el sumo sacerdote tiene que cortar la gavilla de los primeros frutos de la tierra y presentarse a primera hora del sacrificio en el tabernáculo, en el santuario, también Jesús tenía que ir delante del Padre para presentarse, como dice el apóstol Pablo, primicia de los que durmieron en el libro de los Corintios. Y muchos de los que también resucitaron con él acompañaron a Jesús como una muestra de los frutos, de los primeros frutos de la tierra, para algún día presentar la gran cosecha que se dará cuando nuestro Mesías Jesús venga en su segunda venida y muchos que están en el sepulcro resucitarán. Era una fiesta anticipada, pequeñita, pero cuando Cristo venga en su venida, en su segunda venida, será la gran cosecha de los que durmieron en él. Entonces Jesús dice a la mujer, no me toques, no me detengas porque aún no soy el Padre. Es decir, no me retrases porque algo tengo que hacer.
¿Qué tenía que hacer Jesús tan rápidamente que tiene que ir delante del Padre? Vamos al Salmo 110. Al Salmo 110, aquí se explica un poquito lo que el Señor tenía que estar a primera hora delante del Padre. En el Salmo 110, y vamos a leer el versículo número 1. Leamos el Salmo 110. Leamos, dice así. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios el Padre había hecho un compromiso. En la resurrección de Cristo, Él tenía que prontamente volver al cielo, junto con los que habían despertado en su resurrección para presentarse delante de Él con los primeros frutos de la tierra, como la gavilla, ¿cierto? Y presentarlo, ¿cierto? El resultado de ese sacrificio. Pero no tan solo era para presentar los primeros frutos de la resurrección, sino que Dios había comprometido, ¿qué cosa? Decirle, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, aquí hay una invitación. Cuando Cristo fue al cielo, el Padre lo iba a invitar a sentarse a la diestra de Él. Si usted lee en el libro de los Hechos capítulo 7, cuando Esteban estaba siendo apedreado, ya en ese momento dice Esteban, he aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Vale decir que ya en los tiempos del apóstol de Esteban, en los tiempos de Esteban, es decir, poquito tiempo después que Cristo haya resucitado, ya Esteban lo había visto sentado a la diestra del Padre. Vale decir que en el día de la resurrección, Cristo fue al cielo para sentarse al lado del Padre. La pregunta es, ¿por qué motivo el Padre lo está invitando a Jesús a sentarse a su diestra? ¿Cuál era el motivo? En el Salmo 110 y versículo número 4 se explica por qué. Dice así, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué el Padre invitó a Jesús a sentarse a su diestra? Aunque ya Esteban en su tiempo ya lo había sentado, porque el Padre al invitar a Cristo a sentarse a su diestra era para nombrarlo, entronizarlo como el sumo sacerdote. Como dice el apóstol Pablo a los hebreos, dice que Jesús es nombrado sacerdote por Dios según el orden de Melquisedec. Es decir, es importante conocer estas cosas en forma gráfica, porque la Pascua presenta al Cordero, que con esa sangre se liberaron los judíos para ser libres de la esclavitud del faraón de Egipto. Esa sangre puesta en los dinteles permitió que ningún primogénito de Israel muriese. Los panes sin levadura presentan, ¿cierto?, un sacrificio perfecto, no leudado. Jesús dijo, yo soy el pan vivo. Pero aquí está la fiesta de la gavilla. Y esto es muy importante. Porque Cristo, si es cierto, murió, pero también resucitó. Y cuando resucita, se va al cielo, no se va a sentar como los dioses del Olimpo, sentarse para ver cuál es el resultado con la raza humana, no. Cristo va a presentarse delante del Padre porque va a inaugurar un nuevo proceso en la salvación de la raza humana. Jesús en la cruz presentó lo que significaba el sacrificio del Cordero, era una etapa. Pero viene una segunda etapa, ahora Jesús ya no es el Cordero, ahora Jesús, ¿qué cosa? El gran sumo sacerdote. Por eso es que cuando usted lee el libro de Apocalipsis, y Juan ve a Jesús en medio de los 7 candeleros, ya no ve Juan al varón de dolores, ve a Jesús como el sumo sacerdote en medio de los 7 candeleros. Es decir, nosotros debemos comprender que el ministerio de Cristo es mucho más amplio que cuando presentamos a Jesús crucificado. El Jesús crucificado es una etapa de su ministerio, que corresponde al ministerio público. Alguien diría, dentro de lo que es santuario, sería la etapa del patio. Pero viene una etapa de lo que Jesús hace en el lugar santo y lo que está haciendo ahora en el lugar santísimo. Vale decir que la salvación no solamente se queda en la cruz, tiene que proyectarse mucho más allá de la cruz, porque Cristo resucitó. Y Juan ya no lo ve como el varón de dolores, lo ve como el sumo sacerdote que anda en medio de los 7 candeleros de oro.
Vamos a terminar, pues ya por la hora, abriendo la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, estamos mostrando algo del tema de la gavilla. No es todo, por supuesto, por el tiempo, por la hora, ¿cierto? Estamos mostrando, ¿cierto?, esta fiesta importante de la gavilla. Pero en Hebreos 9 se nos presenta un poquito. Miren, el capítulo 8 mejor de Hebreos. Hebreos 8, 1 y 2. Vamos leyendo un poquito lo que el apóstol Pablo habla. Dice: ahora viene el punto principal de lo que hemos venido diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote de la cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Y en Hebreos 9 también vuelve el apóstol Pablo a recalcar. El versículo 23 y 24 dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El apóstol Pablo concluye que eso fue la realización del ministerio de Cristo. Cristo estuvo con nosotros, murió en la cruz, pero resucitó. Y no resucita para ir a sentarse al cielo como los dioses del Olimpo, como hablaban los griegos de sus dioses. Una fábula, por supuesto. Esto es distinto. Cristo resucita. En la fiesta de la gavilla, Cristo se presenta junto con los que hayan muerto junto con él y se presenta en el cielo delante del Padre. Pero no tan solo era para presentarse como la gavilla, ¿cierto?, sino que como el resultado de los primeros frutos de esos sacrificios, tenía que también fue al cielo para presentarse, porque el Padre lo nombró, ¿qué cosa? Nuestro gran sumo sacerdote. Voy a leer el Salmo 24. Imagínense ustedes, hermano, imagínense. Cristo resucitó ese día, va al cielo, lo acompañan muchos de los que habían resucitado junto con él, y muchos que van junto con él van al cielo a presentarse delante del Padre, y Cristo los muestra como los primeros frutos de su sacrificio. Pero el Salmo 24 grafica un poco ese evento, cuando Cristo va al cielo a presentarse al santuario celestial delante del Padre, y muchos lo acompañaron porque otros resucitaron junto con él. Mire cómo la Biblia presenta un poquito esa escena cuando Cristo va llegando al cielo con los primeros frutos de su resurrección. En el Salmo 24 es la historia del Rey de Gloria. Dice así el versículo 1: de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él están. Y el versículo 7 dice así: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, versículo 7, puerta eterna, y entrará el Rey de Gloria. Y preguntan dentro: ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y vuelven a preguntar: ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Es decir, cuando Cristo va al cielo, muchos ángeles, igual que en la fiesta de la gavilla, reciben a Jesús y le hacen un camino. Y mientras Jesús iba al cielo junto con los que han resucitado, los ángeles le hacen un camino y le cantan. Y los que estaban en las puertas de la ciudad decían: ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. No es porque no lo conocieran, querían volver a escuchar su dulce nombre, que desde la eternidad le habían cantado al Señor: santo, santo es el Señor. Alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y entra Jesucristo con toda esa comitiva, con los primeros frutos de la tierra. Pero no tan solo fue para eso, porque el Padre le hizo la invitación: siéntate a mi diestra, y el Padre lo nombró sumo sacerdote para siempre. O sea, si usted se da cuenta, hay muchas cosas que en Semana Santa podemos conversar. La fiesta de Pesaj, los panes sin levadura, pero no nos olvidemos de la fiesta de la gavilla, porque nosotros hoy día ya no tenemos solamente el cordero que fue sacrificado al varón de dolores. Ahora, ¿qué tenemos? La Biblia me presenta a nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y por qué importante? Porque hoy en día hay un poder romano que presenta un sumo sacerdote, un sumo pontífice. Pero la Biblia me presenta al verdadero que está en los cielos, a Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, estimados amigos, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Ya está siempre. Que Dios les bendiga.